Saludos y bienvenidos a este nuevo episodio. Mi nombre es José Pedraza. Hoy es lunes. Esto es lunes y hoy voy a hablar acerca del perdón. Hace algunos años, si soy completamente honesto, hace algunos años yo tuve un tiempo de confrontación súper particular con relación a la temática del perdón. Porque creo que el perdón es algo muy difícil de ejecutar cuando se trata acerca de la praxis, de la experiencia del perdón, por varias razones. Número uno, porque en la inmensa mayoría de las ocasiones nuestra falta de perdón dentro de nuestro razonamiento está justificando nuestras heridas. En otras palabras, yo no perdono porque mi falta de perdón es la justificación a los dolores emocionales que yo he atravesado en la vida. Y en la mayoría de las ocasiones creemos tener razones suficientes para no necesitar ejercitar una experiencia de perdón. A mí, si soy completamente honesto, hace algunos años me di cuenta que aunque yo estaba predicando y viajando mucho y viviendo grandes experiencias en Dios, todavía habían cosas en mi corazón que necesitaban ser remediadas. Y todas ellas tenían que ver con la falta de perdón. Esa falta de perdón era el resultado justificado de mi herida. Número 2, era mi mecanismo egocentrista de autodefensa. Y número 3, era con la herramienta que yo creía que estaba haciendo pagar a aquellas personas que yo entendía que me habían hecho daño. Ahora bien, llegó el momento en el que tuve que descubrir que yo había sido víctima en algunas historias de mi vida y en otras, consciente o inconscientemente, victimario. Que algunas cosas de mi vida habían ocurrido por accidente, otras de manera decisional, pero el resultado de esa vida me había llevado a yo también haber cometido faltas. Entonces fui a la Biblia y descubro estas palabras que Jesús comparte a los que escuchan su mensaje en el Evangelio de Mateo, capítulo número 6, verso número 14 y 15. Jesús dice lo siguiente: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, Él os perdonará también a vosotros, vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. Jesús está trayendo una enseñanza dirigida a la formación de carácter. Y Jesús está buscando que los creyentes piensen por un momento esta idea. Y creo en alguna prédica, alguna semana atrás, yo estuve compartiendo esta idea de qué ocurriría si los beneficios y los resultados de las cosas que creemos que recibimos de Dios estuviesen condicionados a lo que nosotros ofrecemos primero. Piense por un momento cómo sería, qué recibiría usted de Dios si Dios usara la misma métrica con la que usted da para darle a usted. Piense por un momento si su perdón, si el perdón que usted y yo hemos recibido de Dios estuviera condicionado al perdón que nosotros le damos a los otros. En esa idea de desarrollar este asunto del perdón, hubo varias cosas que tuvieron que crecer dentro de mi mente. La primera de ellas es que yo necesito comprender que así como inconscientemente yo cometo errores, hay personas que inconscientemente cometen errores. Número 1. Número 2, que siempre es un error juzgar el estado del corazón de alguien por el resultado de las cosas que alguien decide vivir. Porque al final del día, las intenciones del corazón solo las conoce Dios. La Biblia habla de un momento muy importante dentro de la historia de Jesús, donde Jesús está colgado del madero, está sangrando
En el madero y en ese momento neurálgico de la historia, Jesús dice una de las expresiones más aterrorizantes de la Escritura, porque Jesús, colgando del madero, dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y hace algunas semanas compartí en Revival esta idea: ¿quién asesina a alguien sin saber lo que hace? La lección que nos está dando Jesús no tiene nada que ver con la ignorancia de sus detractores. Es que Jesús prefiere darlos por inocentes antes que establecer el juicio del conocimiento de sus enemigos, y deja que ese juicio quede en las manos de Dios. Nadie falla por perdonar demasiado. Nadie falla por tener demasiada misericordia. En la mayoría de las ocasiones fallamos cuando perdonamos poco. Y la falta de perdón creo que es un problema social y que dentro de la mente nuestra a veces no nos damos cuenta que en muchas ocasiones el resultado de las cosas que vivimos hoy son nuestra decisión ante la falta de perdón. No perdonar es como aquel que busca asesinar a su enemigo haciéndose daño a sí mismo. En algún tiempo de consejería, hablando con alguien a quien amo y respeto, precisamente acerca del tema de la falta de perdón, compartí a esta persona que esa falta de perdón tiene la capacidad de llevarnos a nosotros a vivir cautivos de una experiencia de resentimiento. Y el resentimiento se explica por sí mismo. El resentimiento, revolver, sentir, sentimiento. En otras palabras, el resentimiento es esos momentos, esos lugares, esas personas, esas circunstancias que nos llevan a nosotros a sentir otra vez. Y esa experiencia de la falta de perdón que nos lleva a una idea de resentimiento, consciente o inconscientemente, nos mantiene en un loop, en una escena repetitiva que nos lleva a vivir una y otra vez las circunstancias de las que podemos decir que nos hicieron daño. Y sin darnos cuenta, ese algo, esa falta de perdón, tiene la capacidad de entregarle más poder a las personas que nos hicieron daño acerca de nuestro presente. Y entonces pareciera que las personas de nuestro pasado tienen más poder sobre nuestro presente que nosotros. Porque cuando mis experiencias pasadas, la manera en la que me trataron antes, la manera en la que fueron mis relaciones, la manera en la que me hicieron o me dijeron, influencia la manera en la que yo hago o digo, la manera en la que yo amo, la manera en la que me entrego, la manera en la que yo confío o no en una persona. Tal pareciera que las experiencias de mi pasado que me han generado esta falta de perdón me han mantenido cautivo, y hoy por hoy resultan ser las cosas que establecen cómo yo manejo mi perdón, mi restauración y mi vida. Fue hace algún tiempo donde yo tuve que recordar que para que lo que yo hago mejore, mi corazón tiene que mejorar. Que para que lo que yo digo sea más efectivo, mi corazón tiene que mejorar. Y dentro de ese proyecto, yo entré en un proyecto intencional por producir y dejar que el Espíritu Santo comenzara a trabajar en mi corazón para yo desarraigarme de la ira, desarraigarme del coraje, desarraigarme de la frustración, de las cosas que pasaron, que ya pasaron. El perdón no solamente es la manera en la que yo tomo a un preso, a alguien que tengo preso en mis emociones, en mis recuerdos, y libero un preso dentro de mis emociones, sino es la manera en la que yo me reconcilio con mi propia historia. Hay algo del perdón que tiene que ver con el otro individuo, pero hay algo del perdón que tiene que ver conmigo. Hay algo del perdón que tiene que ver con la historia de quien me hace daño, y hay algo del perdón que tiene que ver con mi propia historia. Sin saberlo, muchas veces tratando de mantener cautiva la historia de otros, estamos cautivando nuestra propia historia.
tratando de mantener preso a otros, a la culpa, no nos damos cuenta que somos nosotros mismos quienes estamos llevándonos a una experiencia innegable de una culpa repetitiva. Creo que es la cosa más difícil que he vivido dentro de mi experiencia cristiana, porque todos los que tenemos o hemos tenido falta de perdón, creemos que esa falta de perdón justifica algo. Y que yo no he perdonado por algo que me hicieron y eso justifica este sentimiento que tengo. Pero yo quiero animarte a que dentro de esta experiencia tomes tiempo para reflexionar y entender que lo que el Espíritu Santo está buscando hacer en tu corazón es devolverte esa autoridad sobre tu propia vida. Y que ya no sean las circunstancias de tu vida ni los procesos circunstanciales de tu vida los que establecen cómo tú te manejas, sino la obra permanente y persistente del Espíritu Santo dentro de tu corazón. Lograr entender esa idea y caminar hacia ese lugar de recuperación, creo que va a hacer que los procesos de estancamiento emocionales con los que tú vienes lidiando desde hace algún tiempo cambien. Y que tú puedas ir caminando hacia un proceso mucho más sobrio de avance. En algún momento recuerdo esta experiencia estando en el altar, peleando con una experiencia espiritual. Y digo peleando porque el Espíritu Santo estaba moviendo de una manera maravillosa y yo me encontraba peleando porque yo sentía que yo tenía que soltar esa experiencia de mi vida. Y peleando con esa experiencia espiritual, tomé la decisión de pensar que si lo que yo iba a recibir de Dios que no lo está, definitivamente lo que recibimos de Dios no está condicionado a lo que nosotros le damos a Dios, porque Dios conoce nuestra infidelidad, sin embargo Él es fiel. Ahora quiero que pienses por un momento, si Dios usara tu perspectiva acerca del perdón para perdonarte a ti, ¿recibirías perdón? Si Dios usara la gracia que tú le das a otro, la misericordia y las segundas oportunidades que tú le das a otro para darte una segunda oportunidad a ti, ¿recibirías alguna? Me encantaría invitarte a que en este episodio entres en un proceso reflexivo observando tu vida y viendo correctamente cuál es la manera para nosotros acercarnos a una vida de perdón que nos lleve a perdonar a otros como hemos sido perdonados. Y de esa manera vivir la gracia de Dios, no solamente desde el conocimiento de que hemos recibido esa gracia, sino desde la idea que también nosotros podemos ser portadores de su gracia. Y como yo fui perdonado, yo entro en un proceso de recuperación y entro en un proceso de intervención con el Espíritu Santo para perdonar a aquellos que me hicieron alguna falta. Quiero invitarte a que tomes tiempo y si hay alguien que llega a tu corazón, a tu mente, a tu espíritu, mientras estoy compartiendo contigo esto, envíale este video. Y dile, Dios me habló a través de este video y yo quiero que entremos en una experiencia de reconciliación. Igualmente quiero invitarte a que puedas compartir conmigo tu experiencia. En los próximos videos me encantaría leer algunos testimonios de lo que Dios está haciendo a través de esta experiencia. Y me encantaría leer algunos testimonios, algunas historias de algunos de ustedes que están siendo tocados por esta palabra y están siendo motivados para entrar en un proceso de reconciliación. Soy José Pedraza, esto es Lunes. Te invito a que te mantengas conectado a mi podcast en Spotify y que puedas comentar aquí en YouTube, que puedas también comentar aquí en Spotify, que puedas encender las notificaciones, valora este contenido
para que otras personas sigan siendo edificadas por esta palabra. Esto es una producción de Elevate Studio. Nos vemos la próxima semana.